Egun on guztioi, bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, 2020ko urriaren 2002an egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena, zuzen baderitza. Norbaitek hartu du hitza? Ez? Venga, aho batez. Hurrengora. Bigarrena. Arloaren informazioa orokorra. Ekonomia sustatzeko neurriak COVID-19ak egindako osasun krisiaren aurrean. Inigo, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, lehendakari Andrea, eskerrik asko, ongi etorri denori. Vale, queríamos dar información, primero, bueno, algunas medidas que se habían tomado por el tema del decreto del jueves 5, creo que era. Una desde promoción económica, unas acciones se estaban ofreciendo desde promoción al sector directamente afectado, que era el hostelero. Entonces, el pasado 6 de noviembre ya se envió un correo masivo anunciando que desde promoción pues, que estaban a su disposición para apoyarles y posicionarles dentro del servicio Takeaway y Delivery. Se ofreció pues, el asesoramiento para hacerlo correctamente en la medida de lo posible, porque bueno, fue bastante urgente y había bastantes dudas en el tema. Se está realizando también una campaña telefónica en esta semana y pico para recoger datos que de momento aparecen a los que aparecían en las redes sociales y a los que aparecían en folletos de planes. A fecha de 11 de noviembre había ya adheridos unos 30 establecimientos que habían confirmado y a fecha del 17 del 11 ya son 53 establecimientos los que se han adherido a ese listado que se está publicitando para, bueno, pues posicionar esos servicios que están prestando. Eso por la parte de medidas urgentes. Respecto al hecho bueno, también comunicar que hay 30 establecimientos que se han... ¿Bai? Ez dakit, tartea egingo dugu ostalarien inguruan, edo claro, ointxe getxogon horrekin hazen baldin bazara, ostalarien inguruan ekotxu dago esateko. Orduan, agian horretan finkatzea, zuek erabakitzen zu, baina da galdera bat. Ben. Agian irakurriko dute hirurak eta gero... Bai? Oso laburra dira, besteak, De hecho, bueno, simplemente informar que hay 30 establecimientos que se han adherido en la última fase de incorporación, que había unos 232 y en este momento hay 262. Como sabéis, la campaña dura hasta el 5 de enero y en este momento, pues, de los bonos de 25 euros se han consumido 5.191 de los 20.000, es decir, un 25%, y de los 50 euros se han consumido 16.922 de 24.080, más o menos el 70,30%. Y una breve mención en el punto 3, en comunicar que el encendido de las luces navideñas se realizará el 4 de diciembre y que este año, como no puedo decir de otra manera, pues no se celebrará ningún acto multitudinario ni acto a la usanza que tenemos conocida para el acto de encendido, etcétera. Será un encendido sin más. Ahora ya... Vale, y así... Por ordenar un poco el debate, no sé si al haber hecho en proposición los 3 puntos seguidos, eso puede decir, pero... Decía que al haber hecho en tu exposición los 3 subpuntos o apartados que tenía el punto, no sé si a la hora de quedar constancia en el acta es un problema. Mejor, si no, hacemos uno por uno, aunque tú ya lo hayas explicado, hacemos el debate del primero, el debate del segundo y el debate del tercero, para que de esa forma creo que facilitamos el videoacta, que se me ha olvidado comentar, pero bueno, ya llevamos desde ayer, para ordenar bien el videoacta, ¿vale? Sí, ya niño ha hecho una referencia a las 3, pero ahora el debate... Eso es, el debate lo vamos haciendo, si os parece, punto por punto. O sea, en este caso estábamos en la parte de las medidas, si os parece,
las preguntas que sean a esas medidas las planteamos ahora y luego hablamos del Getxo-Gana. ¿Vale? Es que ricas. Vale, bueno, pues como vamos a hablar de las medidas, vamos a hablar de las medidas. O de la medida. Porque claro, lo que se nos ha planteado es la medida. En principio, nos parece que tuvimos una pandemia, bueno, tenemos la misma pandemia, tuvimos una ola que nos obligó a cerrar un montón de establecimientos, entre los bares, antes del verano. En aquella situación, este ayuntamiento ya reaccionó muy tarde con todas las medidas, pero alguien podía esperar que, por lo menos, algo se había aprendido. Si se había reaccionado tarde, se supone que era en búsqueda de una seguridad jurídica para algunas de las medidas y porque su articulación generaba dudas y dificultades, por lo menos eso estaría hecho. Nosotros podíamos esperar que ya que el Lehendakari anunció un jueves que el viernes iba a publicar un decreto que entraría en vigor el sábado, que cerraba los bares, pues desde Promoción Económica se haría una convocatoria urgente con los bares para proponerles medidas, porque algunas ya venían de otras se pueden pensar, pero algunas se podían repetir de las que venían de atrás. No se dio esta convocatoria urgente a los bares, no se dio el viernes, que era un buen día. El sábado es más complicado, pero seguro que los bares hubieran estado de acuerdo. Tampoco se dio el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. El miércoles, una asociación de bares y restaurantes de este municipio no tenía ninguna noticia de Getxo-Lan. Habían pasado 5 días desde que les habían cerrado el negocio. El viernes nosotros registramos unas medidas y estas cosas siempre se producen fruto de la casualidad. Entre las medidas que registramos pedíamos la convocatoria de 1 o 2 reuniones. Una reunión era si se convocaba la mesa de contraste con presencia de hosteleros y grupos políticos, y otro era, si nos parecía bien, convocar una reunión de grupos políticos y otra reunión de hosteleros, porque pensamos que al final en esto, si nos ponemos de acuerdo entre todos, lo haremos rápido, y lo importante es hacerlo rápido. En ese sentido, pues bueno, hay que destacar que por lo menos, aunque no del todo, parece ser que el Gobierno vasco se ha aprendido y ha optado por la vía de la declaración responsable como una forma de agilizar los trámites para que las medidas de apoyo lleguen en el momento que se necesitan, no cuando los bares han cerrado dentro de unos años o dentro de unos meses. La cuestión es que, fruto de la casualidad de que nosotros registramos el viernes, lo que iba a ser el lunes siguiente una reunión de comercio, se convirtió en una reunión con los hosteleros, de urgencia. Lo que pasa que a nosotros se nos antoja muy pobre que después de todo lo que llevamos de pandemia, el ayuntamiento se presente en esa reunión dispuesta a escuchar, que está muy bien, pero con alguna propuesta. Y no las ha habido. No las ha habido porque es lo que han dicho los hosteleros, que no ha habido propuestas. Ellos han hecho propuestas y lo que habéis dicho es las recogeremos. Nosotros lo que queremos en esto es, a ver, nosotros hemos hecho unas propuestas, algunas gustarán más, otras gustarán menos, unas serán posibles, otras no serán posibles. Estoy seguro que el Partido Popular y el Elkarrekin Podemos también tienen propuestas porque las tuvieron en su momento. Y estoy seguro que también Getxo-Lan tiene propuestas, pero sobre todo tienen propuestas los hosteleros. Y algunas de las propuestas que tienen los hosteleros guardan relación con la diligencia en la tramitación administrativa. Porque no vale decir que se facilita poner más terrazas cuando para poner terrazas se tienen que gastar el dinero en un arquitecto que luego les echan para atrás, vuelven a llamar al arquitecto, ven a ver, y para cuando se ha puesto la terraza se ha levantado el cierre, por ejemplo. O no vale sacar Getxo-bonos, que os han dicho los hosteleros una y otra vez que para los bares no funcionan, que habrá que organizarse de otra forma, que son los que están cerrados ahora y tienen que seguir comiendo. También os han pedido los hosteleros que les permitáis durante un tiempo, por lo menos cuando se abra, servir por ventana, que son cosas que en teoría se pueden articular sencillas, que seguro que hay limitaciones legales, pero como dijimos ayer, la pandemia es extraordinaria, tomemos también medidas extraordinarias, no nos quedemos acomodados en lo que tenemos anteriormente. Entonces, lo que os pedimos es que os deis prisa en tomar medidas. Hay me parece que eran 364 establecimientos de hostelería en este municipio, según los datos del ayuntamiento. 364 establecimientos de hostelería. Nosotros hemos propuesto una ayuda de 500 euros directa a todo propietario de establecimiento de hostelería durante el mes de noviembre, para que nos dé tiempo a pensar en otras ayudas más estables, pero por lo menos una ayuda compensatoria y que les ayude. Otros 500 para ayudarles al pago del alquiler y otros 200 euros para todos los trabajadores
de la hostelería que estén empadronados en Guecho. Porque claro, también tendremos ciudadanía de Guecho que trabaja en la hostelería de otros municipios. Este conjunto de medidas suba a 564.000 euros, lo cual me parece que eran 564.000, lo cual, bueno, en remanente eso sería haberlos, haylos. Solo hay que querer hacerlo. Y cómo hacerlo lo tenéis aprendido de antes. Los bares llevan cerrados, este sábado van a hacer 15 días y todavía no se han tomado esas medidas. Esto es lo que nos parece que es inadmisible, que hay que aprender de algo. O sea, lo que no vale es tomar medidas, decir, recogeremos, porque los bares no están en la misma, la hostelería no está en la misma situación que estaba entonces. O sea, no nos olvidemos que cuando la hostelería sufrió el primer cierre, como el resto de comercios, ya se le generó una pérdida de ingresos. Cuando la hostelería después está abierta con restricciones, ya tiene una limitación de sus ingresos. Con lo cual, cuando llega este nuevo cierre, su colchón está muy fastidiado, si es que alguno tiene colchón, porque muchos no lo tienen. Entonces, sobre eso hay que hacer algo. Y luego hay otro aspecto que es muy importante, y son los impuestos. Habéis hecho un montón de informes sobre lo que se puede y no se puede hacer con los impuestos. Aquí ocurre una cosa que es muy curiosa. Resulta que un gobierno, gobernado por el PNV y por el PSE, decide que un sector no puede tener ingresos. Lo decide con unos criterios de salud pública que nos parece muy bien. Lo decide. Pero resulta que ese mismo gobierno o esos mismos partidos que gobiernan, ya sea en la Diputación, que es quien pone los límites a las normas de impuestos, o ya sea en el Ayuntamiento, le siguen cobrando los impuestos. Y eso carece de sentido. Carece de sentido. Y si hay que tomar medidas extraordinarias, es mejor acordarlas entre todos y tomarlas. Pero eso no tiene ningún sentido. No tienes dinero, pero sigue pagándome los impuestos. Sobre la basura o sobre la terraza, que dijisteis que no les ibais a cobrar los días que no habían estado abiertos, pero se los habéis cobrado. Entonces, lo que tenéis que hacer en este caso es actuar rápido. Y no es actuar rápido esperar 10 días para tener la primera reunión con los hosteleros. Entonces, yo no sé si este debate va a ningún lado o va a cualquier lado. Yo creo que este debate no tiene que convertirse en un debate político, sino que vamos a dejarnos de tonterías, con todo el respeto para todo el mundo, vamos a sentarnos y vamos a tomar medidas ya, para que los hosteleros puedan tener abierto, porque no vale de nada tomar las medidas en febrero, cuando muchos de ellos ya habrán tenido que cerrar. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai, Paula Miega. Sí, eskerrik asko. Bueno, por nuestra parte también comentar un poco a la vez, ¿no?, de lo que está tratando H. Bildu. Hace casi ya 2 semanas, mañana va a hacer 2 semanas, que solicitamos por registro una junta de portavoces precisamente para tratar todo esto de una manera angular. Es decir, ver qué problemas estaba presentando, porque ya se había dado la orden de cerrar la hostelería, ver qué medidas eran necesarias y en qué foros creíamos que podía ser adecuado y con quién tratarlas de la manera más rápida posible, sabiendo que es necesario, como se acaba de comentar, una seguridad jurídica y, bueno, una precaución. Pero también coincido con que tenemos una experiencia previa en una situación tan extraña como la que estamos viviendo. No hemos recibido ningún tipo de respuesta a ese escrito que hicimos por registro hace casi 2 semanas. Y tampoco se nos ha comentado que si se decide no hacer por esa vía, qué se iba a hacer. Es decir, no estamos recibiendo ningún tipo de respuesta hasta que llegamos a esta comisión y vemos que es parcial esa respuesta y nos preocupa porque a quien más está afectando en este caso es a la hostelería. Entonces nos preguntamos, ¿va a haber de nuevo ayudas directas como hubo antes de verano? ¿Cuándo van a salir? ¿Por qué importe? ¿Con qué características? ¿Para quién? ¿En qué formato? Si van a ser más flexibles que la anterior vez, si vamos a aprender de errores que quizá nos llevaron a darlas más tarde de lo que nos hubiera gustado, si se va a compartir las ideas que se puedan tener bien en la Junta de Portavoces, como comentaba Ivonne, o directamente en la mesa de contraste con los diferentes grupos y los sectores más afectados, porque además de la hostelería, que es el gran afectado en este caso, bueno, hay más sectores que seguramente quieran hacerse escuchar. Creemos que es necesario revisar las medidas que se tomaron en su momento y ver cuáles necesitamos ahora, que probablemente haya que reforzarlas. Saber también si se va a hablar del tema de los permisos de terrazas, si hay alguien que haya pedido algo distinto y qué va a pasar efectivamente con las tasas de cara al 2021, porque, claro, aquí estamos hablando de medidas genéricas y lo que sí que aprobamos en pleno por unanimidad es que se bajaran un 50%.
pero la verdad es que da la sensación de que esa medida, antes de entrar en vigor, ya se está quedando corta. Y hay ayuntamientos, si no me equivoco, como Bilbao o Vitoria, que ya han decidido por parte de alcaldía y hablado con otros grupos políticos de forma conjunta que no van a cobrar muchas de las tasas que pueden evitar cobrar. Y nombro Bilbao especialmente porque es también a quien le atañe la misma norma foral que ha hecho, que es interesante, ¿no? Entonces, planteémonos cómo vamos a reaccionar sabiendo que ya estamos teniendo este debate que para mucha gente ya está siendo tarde, por desgracia, y tengamos ese ejemplo, como ejemplo, pues aquellos sitios en los que ya están reaccionando, están poniendo medidas y que además gobiernan los mismos partidos, nos puede parecer que puede ser un camino a seguir y probablemente tengamos que, bueno, que revisar muchas cosas de las que en hecho se hicieron. En su momento también propusimos que las ayudas que se daban que se hiciera de manera más rápida, que no se esperara, que no se hiciera el tema de prorrateo porque afectaba las cantidades que se otorgaban. Bueno, todas esas cosas, una vez que ya se ha dado la primera tanda, proponemos que se revisen, pero que se hagan ya medidas directas y que se hable de forma clara con los hosteleros y hosteleras para poder trasladarnos también qué está ocurriendo. Y luego la pregunta que tengo para el Getxobono la dejo para el siguiente apartado para que sea más ordenado el debate. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Íñigo? Sí, bueno, recogemos todas las ideas. Obviamente somos conscientes de la urgencia que tiene el tema y el paquete de medidas, pues al menos a modo borrador, y lo tendremos cuanto antes. Sí que es verdad que en algunos puntos también sobre el tema de ayudas directas, etcétera, bueno, también habría que ver qué administraciones ya, algunas ya las tienen preparadas, ¿no? Para no solaparnos o que no se, digo, porque luego a veces pues, puede haber algún tipo de solape. Pero bueno, nosotros tendremos el listado lo antes posible. Iván Rodríguez. Yo, de verdad, más que escuchar, recogemos las medidas, que son cosas que hemos escuchado. Me gustaría escuchar, os convocamos mañana, esta tarde, dentro de una hora. Que es tan fácil como estamos aquí todos, vamos a juntarnos dentro de una hora a hablar de esto. Es una idea. Hablar de medidas que se solapan otra vez carece de sentido. O sea, esto se ha visto, las medidas que ha sacado el Gobierno vasco las ha sacado compatibles con el resto de medidas, las que se publicaron ayer, si no me equivoco, compatibles con el resto de medidas. Ahora, las medidas del Gobierno vasco demuestran que tampoco llegan. Hablan de 4.000 euros, hablan de 12.600 y pico comercios que se pueden beneficiar y de 30 millones de euros. Si multiplicas 4.000 por 12.000 te da 36 millones. Entonces ya no llegan. Entonces, algo hay que hacer compatible y el Gobierno vasco puede pensar una serie de cosas, pero nosotros tenemos que pensar en la gente de aquí, la hostelería de aquí y en nuestras calles. Porque cuando no tengamos bares y cuando no tengamos gente trabajando en los bares, entonces tendremos todavía menos comercio del que tenemos ahora. Y tendremos unas calles como las de ahora, que dan penumbra. Entonces, de verdad, esperamos otra cosa. O sea, creemos que tiene prioridad en este momento la rapidez en el otorgamiento de esas medidas sobre la prevención del posible fraude que pueda haber o sobre la prevención de si son o no son solapables. Están cerrados ahora, no van a estar cerrados en Navidades, están cerrados ahora. En Navidades algunos sí, posiblemente porque no han podido volver a abrir. En Romo tenéis a todos los bares con un cartel de se vende. Entonces, creo que no es tiempo de recogemos las medidas y os diremos, es tiempo de hacer las cosas. Y tenemos experiencia, y tenéis experiencia desde marzo de cosas que habéis hecho, mejorables o no mejorables, ¿vale? Pero habéis hecho cosas, aunque sea coger la convocatoria que hicisteis del 1,5 millones de euros y volver a sacarla, que eso es darle al botón volver a publicar. Pero poneros en marcha, no digáis recogemos, no vale que recojáis nada, igual solo recogéis los cierres y las llaves de los candados de las puertas porque ya no tienen las lonjas. Sí, gracias. Brevemente. Sí, es que es cierto. Se han sacado, por ejemplo, el Getxobono se ha ampliado hasta el 5 de enero, mientras sigue habiendo bonos tanto desde la Diputación Foral de Vizcaya como desde el Gobierno vasco, y eso no supone ningún tipo de impedimento. De hecho, los comercios son completamente proclives a que podamos utilizar todo tipo de bonos para poder seguir teniendo actividad. Entonces, ahí no le veo pega. Y de todas formas, con el tema de las ayudas, una vez que anunció el Gobierno vasco que iban a sacar esas cantidades,
la hostelería ya salió diciendo que eran escasas. Entonces, yo creo que teniendo eso en cuenta, que ya salieron de forma pública y que sigan diciendo, incluso aquí a las puertas del ayuntamiento, que vinieron la semana pasada y puede que incluso vengan hoy, a decir que se les están quedando cortas las ayudas, están pidiendo que el ayuntamiento reaccione, creo que es el momento de que una vez que ya el Gobierno vasco ha anunciado esa medida y vemos que es escaso, podamos ponernos en marcha bien con lo que está planteando Ibon por parte de H. Bildu o bien con más medidas aún. Las ayudas directas son completamente necesarias, pero además hablemos a la vez también de complementarlo con el tema de las tasas que comentaba antes. También quiero darle ese carácter de urgencia. Por favor, tratémoslo ya lo antes posible, reunámonos y pongámonos en marcha y tiremos de las ideas que podamos dar entre todos y todas, porque esto ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ayudar a quien más lo necesite y lo antes posible. Gracias. Beste norbaitek ez. Bueno, pues pasaríamos, siguiendo el orden del día, pasaríamos al Getxobono, que ya se ha comentado antes. No sé si hay alguna cuestión o que quieras explicar, Íñigo, o alguna pregunta. Digo, de cara un poco al videoacta, ¿eh? Vale, no, pues Paula si Mieva. quería hacer algún tipo de explicación, vale, gracias. Mi pregunta en concreto sobre el Getxobono es si se plantea ya incrementar fechas e importes de esta medida, porque creo que viendo que se está alargando en el tiempo, bueno, cómo está surgiendo todo el tema de la pandemia y cómo está yendo el cierre y que ahora están anunciando que incluso esto se puede alargar hasta después del puente de diciembre y que incluso eso puede enganchar con las Navidades, esto puede ser un desastre, quizá el Getxobono deba ir más allá de lo que ya está planteado. Es cierto que estamos hablando ya de cara al año que viene, que es el 5 de enero, pero es que ya en noviembre estamos viendo que puede quedarse corto. Entonces, a ver si ya se está planteando que eso se aumente tanto en tiempo como en cantidad. Vale, respecto al Getxobono, creo que se están haciendo ya modificaciones para adaptarlo. Alguna que haya salido en el foro consultivo, como es la ampliación del plazo, como lo solicitaron, ya se ha adaptado, pero evidentemente sí que todas las solicitudes para adaptarnos a la nueva situación. También es cierto que el Departamento de Promoción Económica está ultimando ya pues, un diagnóstico del 2021 para ver en qué momentos queremos, porque esto ya sabes que es tan variable que en 15 días puede cambiar, a quién le va a afectar más, qué sectores creemos que son los que más van a estar afectados, y se irá trasladando ese diagnóstico para adaptar las próximas ediciones del Getxobono a la situación actual y a los sectores más afectados. Iván Rodríguez. Sí, yo creo que ya que con lo de la pandemia no parece que hayamos aprendido mucho, podemos aprender del Getxobono algo. En esto nuevo que se va a hacer, facilitar su tramitación. O sea, resulta que el Getxobono pues a veces da problemas cuando hay que registrarlo, da problemas cuando luego le dices al cliente que no funciona, que sí funciona. Entonces, hay que facilitar su tramitación y preguntarse por qué cuesta tanto arrancar el Getxobono. Porque igual resulta que aunque os parezca a vosotros que el Getxoberri y a nosotros también, que llega a muchos sitios, pues la gente no hace mucho caso. Por algo será también. Entonces, igual hay que publicitar el Getxobono y sus ventajas y lo que es en muchos sitios. Porque de los 30 nuevos establecimientos que dices que hay, 2, por ejemplo, no se habían enterado de que se había vuelto a abrir el plazo. Se han apuntado porque yo les avisé. 2. El resto no sé. Pero aprendamos de los errores. No volvamos a cometer lo mismo. E insisto, el Getxobono, que igual tiene que tener diferentes nombres para, por ejemplo, que tenga diferentes usos, el Gobierno vasco lo ha hecho ahí. Bono de turismo, bono comercio. Y ha puesto un sistema distinto. Vale. Pues igual tiene que haber un bono restaurantes, bono tabernas, bono peluquerías y bono electrodomésticos. No lo sé. Pero reflexionemos porque no funciona. Los restaurantes dicen que no les funciona a ellos. Y si lo ves realmente, es un bono que está muy bien para ir a un restaurante, claro, cuando está abierto. Esto también es un tema a tener en cuenta, y si siguen abiertos. Pero, por favor, aprender de los errores, que de eso en eso consiste la vida, normalmente. O sea, si no os vais a hacer caso a nosotros, como es habitual, que no lo vais a hacer, vale, pero por lo menos pensar qué es lo que se ha hecho mal para no hacerlo igual. Ya no digo ni mejorarlo, por lo menos para no hacerlo igual el próximo año. Eskerrik asko. Beste norbaitek ez. Pasaríamos, por tanto,
al tercer apartado dentro del punto 2, que sería el encendido de las luces navideñas. Ya lo siento, Íñigo, pero si lo repites de cara al videoacta. Sí. Las luces, comunicar que el encendido de luces navideñas será el 4 de diciembre por la tarde, normalmente suele ser hacia las 6:30, y que no va a tener ningún acto presencial, ni multitudinario, ni nada por el estilo. Es la gran diferencia con otros años. Simplemente se va a dar encendido. Yo creo que la estructura está ya toda bastante preparada, que era algún detalle y bueno, pues haremos el esfuerzo para... Es una solicitud de los comercios ya que viene muchos años pidiéndose. Creo que ha tenido bastante buena acogida, por lo menos así nos lo han trasladado de la última edición y creo que en la ciudadanía en general también. Entonces, bueno, simplemente comunicar que será el día 4, justo antes del puente, por la tarde. Ay, Iván Rodríguez. Sí, a nosotros nos gustaría saber, cuánto nos vamos a gastar en luces navideñas, que es un tema importante, y cuál es la distribución de esas luces navideñas, porque habitualmente es cierto que el centro se ilumina mucho, pero los barrios, y sobre todo según más se alejan del centro más, que también tienen comercio, a veces se quedan en la oscuridad. Entonces nos gustaría saber cuál es también esa distribución. Incluso ya si podemos rizar el rizo y hacer una proyección de la distribución del gasto, pues sería mejor. Vale, en cuanto a la distribución, pues os podemos mandar, tenemos algún manual que no está, no manual, sino un informe sobre cómo va a ser la distribución en las diferentes calles, etcétera, tipología. Si queréis os lo hacemos llegar, para que veáis por dónde van distribuidas, qué tipo de luces son, etcétera. Sobre eso, sí, y luego pues el presupuesto os lo hacemos llegar. ¿De acuerdo? Ay, Paula, me iba. Sí, yo quería trasladar la misma pregunta porque, bueno, por saber cuál ha sido el coste y también nos gustaría que nos hicieran llegar ese informe también para conocer cuál es el criterio por el cual se decide cómo poner esas luces. No, os lo hacemos llegar todo a todo. El coste, ahora no lo sé, si es... Lo pregunto, no te puedo decir por encima. Lo pregunto y os lo digo exacto. Simplemente, por favor, que también a nosotros se nos informe sobre el costo y el famoso informe de la distribución de las luces. Perdona, he dado por hecho que os lo voy a mandar a los tres, Pues, pero no lo he dicho. Os mandaremos a los tres, por medio de la secretaria, ambos informes, ¿de acuerdo? Decía que si no hay más cuestiones en torno a este punto, dentro de la información general del área, muy brevemente sí me gustaría dar dos pinceladas sobre un poco cuál es la situación de las infracciones o de las posibles infracciones en esta época de COVID, porque en alguna ocasión así me lo habéis pedido. Decir que consultadas pues todas las bases de datos que nosotros tenemos como policía, os voy a dar una serie de datos desde el principio del COVID y luego desglosado desde este nuevo estado de alarma. Decir que las denuncias totales que se han recogido que se han levantado, o las actas que se han levantado, mejor dicho, serían 2.508, desglosadas en denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana, 876, y denuncias en base a la normativa de la Consejería de Salud, que son 1.632. Fundamentalmente aquí se incluyen las mascarillas, los consumos de alcohol, los incumplimientos de hostelería, etcétera, etcétera. Acotado este número al estado de alarma del 25/10/2020 y hasta el día de la fecha, creo que son de ayer, las denuncias totales son 438. Denuncias a la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, fundamentalmente aquí las restricciones de movilidad, son 136.
y las denuncias por la normativa de la Consejería de Salud serían 302, contabilizadas en los mismos parámetros y en esos bloques. Quiero recordar en estos casos que la actuación o el papel que tiene el ayuntamiento en estas denuncias, se levantan esas actas y lo que se hace es dar traslado al Departamento de Seguridad. Sí es verdad que, como creo que ya comenté, y si no lo hago ahora, el Departamento de Seguridad en un periodo determinado, mientras ha estado vigente, no el estado de alarma, pero mientras estuvo vigente la orden de la Consejería de Salud de agosto, hasta el nuevo estado de alarma, las que eran por insalubridad, aparte de poder levantar el acta, habían trasladado la competencia para poder tramitarlas, pero durante ese periodo de tiempo. Quiero decir que seamos conscientes que esa es la situación. Y ahora, en la nueva situación, todas de momento van a ser y se envían allí, son tramitadas por el propio Gobierno vasco. Eso en cuanto a esos datos genéricos. Y no quiero dejar pasar la ocasión porque, visto que, bueno, que también se han dirigido preguntándonos sobre una determinada situación que se está produciendo en una zona de nuestro municipio, pues también de forma muy breve os voy a explicar un poco cuál es la situación un poco de hechos que han sido denunciados en vía no formal, también hay que decirlo, del Parque de Guernica. Decir, por lo tanto, que con respecto a las actuaciones o incidencias que hemos podido tener en el Parque de Guernica, desde el año 2020, en todo el 2020, se han registrado 78 incidencias en total. Se han llevado a cabo 2 tareas específicas de vigilancia. Del 20 de junio del 2020 hasta el 26 de julio del 2020 se realizaron 33 inspecciones de oficio en ese parque. Y del 25 del 9 del 2020 hasta el 8 de noviembre, otras 22 inspecciones de oficio realizadas. Como consecuencia de esas inspecciones y de avisos vecinales, de quejas, se han cursado las siguientes denuncias. En el estado de alarma, vamos a decir el primero, y con motivo de ese estado de alarma, hubo una denuncia por no respetar el confinamiento. Y en el segundo ha habido 4 denuncias por no cumplir con las restricciones. Además, ha habido denuncias por infracciones a la orden de la Consejería de Salud, que han sido 55. Por no portar mascarilla de esas 55, por no portar mascarilla 43, bien por consumo colectivo de bebidas o por beber alcohol en vía pública han sido 11 y por fumar sin mantener la distancia 1. Respecto a la comisión de delitos, en el parque se tiene constancia en esas fechas que he dicho, un hurto de documentación en un bolso que se tuvo lugar el 3 de octubre a las 23 horas. Daños en la puerta metálica del Ambigó municipal por posible intento de robo o simplemente acto de vandalismo sería el 11 de noviembre. Luego hubo una denuncia de sustracción de un bolso este fin de semana, el 15 de noviembre, y al encontrarnos con que había un servicio presencial de un agente sin estar uniformado en la zona, se descubre que la denuncia es falsa y que no había ocurrido que le habían sustraído el bolso, sino que ese bolso había sido perdido. Lo que pasa es que dentro del bolso pues se encontraba un iPhone 11. Dicho eso, también decir que se han producido algún acto de vandalismo en las últimas fechas en las inmediaciones, consistentes fundamentalmente en desplazamientos de los contenedores de basuras en la calle Udaberría o la rotura de un cristal de una ventana en la avenida de los Chopos. Y la Ertzaintza comunica que el día 14 de noviembre, sobre las 21:50, tuvo constancia de una serie de daños consistentes en la rotura de un banco del mobiliario público por parte de unos jóvenes en la avenida de los Chopos, sin que pudieran ser localizados los autores. Es verdad que ese banco era el banco que, como recordaremos todos y todas, en una actividad para hacer una sensibilización en materia y coincidiendo con el día LGTBI,
era el banco que estaba pintado con la bandera LGTBI. Esos son los datos que tenemos. Sí quiero trasladar, por tanto, que no haya presencia policial en esa zona. Sí hay tareas establecidas. Se están produciendo pequeños incidentes de actos fundamentalmente vandálicos, no tanto delictivos, porque lo habéis podido comprobar con los datos. También es verdad que quiero decir que ese es un parque muy amplio, tiene 12.500 metros cuadrados. Es verdad que se congregan jóvenes en el mismo, pero es que estamos hablando que es un parque, es un lugar de esparcimiento. Sin quitarle importancia a las conductas vandálicas que se puedan estar realizando, que pueden estar, creo que tampoco tenemos que estar criminalizando a un sector de nuestra población. Es verdad que se están produciendo, es verdad que es un sitio de reunión, pero también es verdad que es un sitio precisamente de eso, de reunión, es un parque, es una zona de reunión. ¿Que se tengan que hacer con todas las medidas que el COVID lo determina? Por supuesto. ¿Que tengan que estar con mascarillas? Por supuesto. ¿Que no puedan estar en grupos tal y como vaya diciendo la normativa, que ha ido siendo cambiante en cada momento? Sin ninguna duda. Pero también entender que estamos hablando de un parque de 12.500 metros cuadrados. Que hay jóvenes, sí, pero el parque es amplio. Por otro lado, también decir, sin más, es un parque que ocupa un lugar cerca de un centro privado, pero un deportivo, un club deportivo, y que a su vez tiene cerca un lugar, y no pretendo criminalizar esas conductas, por supuestísimo, no me interpretéis mal o no quiero expresarme mal, que hay una tienda que vende golosinas, con lo cual los jóvenes o los adolescentes, que en mucha ocasión son adolescentes, pues lo que hacen es van, compran su paquete de pipas y se lo comen allí. ¿Que dejan sucio? Pues sí, a veces sí, habrá otros que no. Quiero decir que lo entendamos, que esta situación es la que es y que tampoco podemos tener, y creo que además la solución no es tener un policía detrás de cada toalla cuando nos toca acá época de playa y a un policía detrás de cada joven de este municipio cada vez que realizan conductas, bueno, que pueden ser incívicas de mayor o menor gravedad. Evidentemente estamos hablando de delitos de daños y estamos hablando de otro tipo de cuestiones, pues como habéis visto, son sancionadas y son iniciada el expediente sancionador que le corresponda. Estamos en ello, somos conscientes, como policía local tenemos tarea, pero creo que en esta ocasión, como en otras muchas, lo que debemos de apelar, y sobre todo en contexto de COVID, pues es un poco otra vez a esa responsabilidad individual y a esa responsabilidad colectiva para que entre todas y todas pues podamos acabar con esta situación de pandemia, poniendo cada uno nuestro granito de arena en el comportamiento. Y policialmente pues seguiremos teniendo esas tareas policiales pues para controlar que no se produzcan esos hechos que, bueno, pues que son en algunas ocasiones denunciados o que son conocidos y que ya están siendo sancionados. Sin más. No sé si hay ahora alguna pregunta. Bye, Ivonne Rodríguez. Sí, bueno, todo lo que habéis mencionado, lo que has mencionado muy bien. Ahora, a nosotros nos preocupa sobremanera y no somos quién para calificar si es un acto de vandalismo o es otro tipo de acto o de delito, lo que se hizo en el banco, porque no es un banco, como hemos dicho. Es un banco que es un símbolo y queremos saber si hay, aunque lo denunciase la Ertzaintza, si la Policía Municipal ha iniciado alguna investigación para identificar a los autores, porque creo que hay imágenes, no sé, ahora no sabría certificar si las imágenes son en vídeo o fotografía, pero imágenes he visto, entonces creo que hay imágenes y son, desde luego, conductas muy preocupantes. Entonces, lo que pediríamos es que en este caso, en el caso concreto del banco, se abra una investigación para tratar de identificar a los autores y ver si realmente es un acto de vandalismo y si hace falta algún tipo de medida correctora, reeducadora, no sé cómo llamarlo, o si realmente estamos ante un delito y lo que hace falta es otro tipo de actuación. Os he dicho de ese hecho concreto, que en principio lo que se traslada es que se había causado una serie de daños a un banco, que era ese banco, estaba identificado, pero
no ha llevado la policía local ese hecho. Se tiene conocimiento a través de la Ertzaintza y estará en curso la correspondiente investigación policial. Por eso os he dicho que de momento no pudieron ser localizados los autores. Pero somos conscientes de ese hecho. No he querido en ningún caso banalizar la importancia o la segunda trascendencia que tuviera ese hecho puntual. Lo he aclarado. Y si no, quiero que quede constancia que no lo banalizo, pero que lo que se ha metido es dentro de esa dinámica, en algunas ocasiones, de gamberrismo o de actos vandálicos o de actos incívicos. No, pues, en ningún caso decimos que se banalice el hecho. Lo que decimos es que, a pesar de que sea una investigación que esté llevando la Ertzaintza, no sabemos, pero tal vez la Policía Municipal pueda investigar por su cuenta también para ver si identifica a los autores, o cuando menos hacer un seguimiento de la investigación que esté o no llevando la Ertzaintza para que no se vuelvan a repetir, sobre todo ese tipo de conductas en estas situaciones, ¿no? Porque estas conductas tienen mucho de homofobia y de fascismo. Paula, ¿me va? Sí, saber, bueno, aparte de, yo creo que mejor obviar que haya cerca un espacio deportivo privado o una tienda de chucherías, quiero decir, esto creo que no nos ayuda, porque creo que la criminalización no es buena, en eso coincido, de ningún sector, pero sí de quienes están teniendo este tipo de comportamientos. Creo que a lo que hacía referencia Ivonne es a un vídeo donde se ve que hay agresiones verbales de carácter homófobo, entre otras, y eso está directamente ligado precisamente a que luego se fue contra el mobiliario urbano, en este caso contra un símbolo, no solo un banco, porque en ese parque sabemos que hay muchos bancos, y se fue contra uno específicamente, y bueno, nos podemos imaginar por qué, y además iba acompañado de unos comentarios que ciertamente nos hacían pensar que iba mucho más allá de un vandalismo al uso, digamos. Entonces, saber si la Ertzaintza, aparte de haber denunciado ese hecho como ir contra el propio mobiliario urbano, había constancia de los comentarios que allí se hicieron, porque, bueno, aunque no se localice por el momento a los autores, sí que creo que hace que sea más grave aún, que no ha sido una cosa de un día o de un comportamiento de un loco, sino que, bueno, esto es un comportamiento que viene de más de una persona y que lo han hecho a sabiendas contra el mobiliario urbano específico, un símbolo de una campaña que se hizo desde el ayuntamiento y que espero que se vuelva a reponer en las mismas condiciones para seguir reivindicando lo que allí se estaba reivindicando. Entonces, simplemente saber si la Ertzaintza también recogía ese delito, digamos, verbal o como se tenga que calificar, porque creo que, bueno, todo ello hace que la gravedad de la situación sea mayor. Con respecto a la parte de reposición del banco, sí se repondrá el banco, y se repondrá el banco en las mismas condiciones en las que estaba. Y con respecto a la investigación, ya he hecho referencia que quien lleva la investigación es la propia Ertzaintza. ¿Alguna otra cuestión más al respecto? No. Pues entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es Galde Eskeak. Y con respecto a esto, y antes de entrar a las preguntas que aparecen en el orden del día y que están presentadas por registro, sí que me gustaría recordar o responder a una pregunta que quedó sin respuesta en la anterior comisión, y que era una pregunta que había presentado el concejal del Grupo Popular, Javier Elorza, en relación al número de incidencias que se habían producido en el Bidegorri de Zugazarte. Eso había quedado pendiente, y entonces, si os parece, paso a explicarlas. Decir que el carril habilitado, el que se instaló en esa situación, vamos a decir, del principio del verano, se colocó entre los días 8 y 9 de julio del 2020, y de esa fecha hasta la semana pasada habíamos tenido 5 incidencias por alteración en la señalización, bien por daños o por actos vandálicos a la misma. 13 incidencias por alteración de la señalización, pero estas han sido fundamentalmente debidas al viento.
si nos fijamos en esas fechas, hemos tenido varias alertas naranja por vientos, varios temporales, incluso avisos amarillos con rachas fuertes de viento, y esa señalización pues se ha caído, se ha movido y demás. Luego hay una queja vecinal registrada por mal uso por parte de los ciclistas, y esa también está recogida. Luego tenemos 4 accidentes, que yo creo que era quizá el dato más concreto que se solicitaba, pero he recogido todas las incidencias que teníamos. 4 accidentes con el resultado de 5 personas heridas. De esas 5 personas heridas, 4 fueron heridos leves y una tuvo una rotura de rótula. La causa de todos estos accidentes, o el denominador común a los mismos, fueron pequeños choques entre automóviles y bicicletas y monopatín. No sé si hay alguna aclaración que hacer, si no, pues recabaría más datos, y si no, os doy por respondida a la pregunta. No sé si hay alguna otra cuestión. Creo que quedó también pendiente de acabar de responder alguna otra cuestión. Ainhoa Galduroz. Sí. Bien, en relación a una pregunta de la comisión pasada de H. Bildu sobre la propuesta del PEDAL, los presupuestos participativos, se hizo mucho hincapié en pedir un informe técnico de por qué la propuesta del PEDAL había quedado excluida para la segunda fase, y paso a leer el informe del responsable técnico del área de comunicación y participación de Gobierno Abierto, Javier García Alonso. Con relación a las preguntas presentadas por EH Bildu relativas al proceso de los presupuestos participativos, informo que, de acuerdo con los procedimientos establecidos y claramente expuestos en el documento de aprobación de las directrices para la puesta en marcha de los mecanismos de participación ciudadana asociados a la elaboración del presupuesto municipal correspondiente al año 2021, que fueron aprobados en Junta de Gobierno en sesión del 21 de enero del presente año, se indica claramente que las aportaciones que presente la ciudadanía serán analizadas por parte del equipo técnico del área de Gobierno Abierto, Comunicación, Participación y Transparencia, y contrastadas con las áreas responsables de las materias al objeto de poder determinar su viabilidad técnica y económica. Se subraya que las propuestas recogidas serán contrastadas con las áreas responsables de las materias para confirmar su viabilidad técnica, jurídica y económica. Una vez realizado este contraste, el área de Gobierno Abierto llevará a cabo la prelación de dichos proyectos y los presentará a la ciudadanía para su priorización. Además, en el mismo documento también se indica que a la hora de llevar a cabo la valoración de las aportaciones se deberán tener en cuenta diversos criterios, entre los que se incluye el que las propuestas presentadas no tendrán cabida cuando se vengan ejecutando a través de otros programas, proyectos o procesos participativos. Así, cumpliendo estas directrices, se trasladó al área responsable las peticiones de colocación de pedales en los contenedores, área desde la que se señala que las actuaciones de mejora de la empleabilidad de contenedores de RSU selectiva se va a atender la fase 1-2, bocas en fracción, restos, según lo planificado. Y es que además hay que recordar que la modificación de los contenedores para hacerlos más accesibles a todas las personas fue uno de los proyectos priorizados por la ciudadanía en los presupuestos participativos del 2019. Y dicha propuesta se presentó para priorizar la accesibilidad, la cual también había sido analizada en el foro de residuos. Por lo tanto, y tal y como figura en las directrices, las propuestas presentadas no tendrán cabida cuando se vengan ejecutando a través de otros programas, proyectos o procesos participativos, tal y como ocurrió con la propuesta de modificación de contenedores. Fruto de este resultado del proceso participativo llevado a cabo, la Junta de Gobierno adjudicó en diciembre del 2019, por una cuantía de 112.000 euros, los trabajos para la instalación del sistema de bocas en contenedores
amarillos y azules, proceso que ha continuado este año con el cambio de las bocas, tanto en dichos contenedores como en los de fracción resto. Y esta decisión ha sido difundida en diversas ocasiones, indicando que dicha actuación se enmarcaba, por un lado, en los presupuestos participativos 2019 y en los que la opción priorizada por la ciudadanía fue la referente a la modificación de los contenedores para hacerlos más accesibles. Y, por otro lado, en el acuerdo sobre recogida selectiva de residuos urbanos que el Gobierno municipal suscribió con EH Bildu para implementar acciones que permitan avanzar en el resto de llegar al 50% la recogida y separación selectiva en el año 2022, siguiendo las directrices europeas. En definitiva, hay que subrayar que se han seguido las directrices expuestas. Firmado Javier García Alonso, responsable técnico del área de comunicación y participación. Valle Iván Rodríguez. Pues vamos a volver un poco al tema, que no lo tenía previsto. O sea, lo que nosotros hemos firmado lo sabemos. Nosotros firmamos un acuerdo, pero ya que vamos a recordar el acuerdo, vamos a recordar todo. Firmamos un acuerdo en el que evidentemente se hablaba de poner las bocas en los contenedores. Lo firmamos y lo mantenemos. También firmamos, en el mismo acuerdo se hablaba de hacer una campaña de concienciación puerta a puerta para el reciclaje, que todavía no se ha hecho. Se hablaba de poner una planta de reciclaje municipal, que parece ser que está en marcha, pero lleva 1 año y medio de retraso. Y también se hablaba de realizar un estudio sobre las ordenanzas fiscales relacionadas con las tasas de basura para ver de qué manera se modificaban esas tasas de forma que se premiase a quien reciclaba y se penalizase a quien no lo hacía. Quiero decir, porque ya que recordamos el acuerdo, recordémoslo en su totalidad, que parece ser que la única parte que se está cumpliendo es la de las bocas hoy por hoy. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Segundo, no se trata de si las bocas nos parecen bien o mal. O si el pedal nos parece bien o mal. Yo creo que aquí se ha hablado de lo que se priorizó en el 2019. La verdad es que no nos hemos puesto a ver cómo se hizo el 2019, pero si tenemos en cuenta lo que se ha priorizado en el de cara al 2021, por ejemplo, la interpretación que se hace de Villamonte, pues habría que ver si en el 2019 la gente pedía accesibilidad o pedía pedal. Lo que sí creemos es que la gente de Guecho no es tonta y sabe distinguir entre una boca y un pedal. Y ha visto las bocas cuando ha hecho las propuestas en el 2021. Y aunque ha visto las bocas, sigue pidiendo un pedal. Entonces, no es importante que nosotros estemos a favor o no del pedal o de las bocas. Eso no es relevante. Lo que para nosotros es relevante es que la gente de Guecho insiste en un pedal, el ayuntamiento o el equipo de gobierno, interpreta como accesibilidad, y la gente y el equipo de gobierno le niega a la gente de Guecho la opción de decir si le parece mejor como accesibilidad un proyecto que se está ejecutando o otro que habría que ejecutar, que por otro lado ya se ha demostrado aquí también en esta comisión más de una vez y en otras comisiones son compatibles. Son compatibles. Entonces, insisto, no tiene que ver con los acuerdos que nosotros hemos firmado. Nosotros hemos firmado lo que hemos firmado, hemos defendido lo que hemos defendido. Y en más de una ocasión yo he dicho que tengo mis dudas sobre el pedal. Pero es que la gente lo ha pedido y la gente ha visto las bocas y la gente sabía que se iban a poner bocas porque se había hecho pública en el Echeverri, porque se había hecho una campaña, pero si la gente lo pide es que se pone a votación. Es que los presupuestos participativos no están para dar la razón al que gobierna, a nuestro entender. Están para entender lo que pide la gente, hacerle caso y ponerle en marcha, aunque no estés de acuerdo con ello. Esa es justamente su virtud. Decir, vaya, parece ser que yo interpretaba la voluntad de los guechotarras y las guechotarras de esta manera, pero ellos lo interpretan de otro. Igual resulta que estoy equivocado, o igual incluso resulta que están equivocados quienes piden el pedal, pero tienen derecho a pedirlo. Y si se les pide la opinión, si se les pide que hagan propuestas, tienen derecho a ser respetados. Y ser respetados es decir, vale, nosotros tenemos la opción de las bocas como accesibilidad, vosotros tenéis otra opción, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí encima de la mesa, porque poner las bocas no impide poner el pedal y la manivela. No lo impide, porque lo hemos visto en otros ayuntamientos. Hay contenedores con bocas, pedal y manivela. Entonces, ese informe no dice más que, con todos mis respetos, obviedades. Entonces, dice, vale, sí, las normas que vosotros habéis dado que implican que reinterpretáis lo que la gente dice. Y ese es el quid de la cuestión. Si aquí el problema no es el pedal, no el pedal, en este caso.
El problema es cómo se trata a la población de Guecho en unos presupuestos participativos, cómo se les pide una opinión y cuando la emiten se reinterpreta en función de la voluntad del ayuntamiento, de los intereses municipales del equipo de gobierno y se somete o no se somete a votación o se le reformula de una forma o de otra y se habla de accesibilidad. Ya he dicho, 2019 habrá que ver, pero insisto, en los del 2021, 8 propuestas hablaban de accesibilidad, quiero recordar, y 72 de pedal. La gente que ha pedido el pedal no es tonta, sabe lo que pide. Y entiende que una boca es una boca y un pedal es un pedal, y aún así quiere un pedal. Entonces, la decisión de no someter eso a votación o a consideración del resto de los guechotarras, a nuestro entender, es una manipulación de un concepto que se llama presupuestos participativos que flaco favor le hace a la participación popular, desde luego muy flaco favor, y que esto debería reconsiderarse, porque si no da lo mismo como le llaméis. Es mejor decir las cosas como las ha dicho Yanir en la Comisión de Urbanismo. No es un presupuesto, no es un proceso participativo, que quiere decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana, digáis lo que digáis. Es mejor que le digáis a la gente las cosas como son. Es mucho mejor que andar retorciendo el vocabulario y el diccionario para ver cómo podéis llamar a una cosa y decir y hacer un informe que dice que tal que nosotros pensábamos. La gente no es tonta, la gente quiere el pedal. Que no quiere decir que H. Bildu lo quiera, pero la gente lo quiere. Vamos a someterlo a votación. Es tan sencillo. Le habéis dicho a la gente, hacernos propuestas, os las han hecho, respetarlas. Es tan sencillo como eso. No pedimos absolutamente nada más. Sean las propuestas que sean. En el 2016 lo dijimos, había una propuesta que era que todos los coches de la Policía Municipal llevasen una bandera española. Se somete a votación y yo votaré que no. Pero hay una persona a la que le has dicho que haga propuestas que las ha hecho. Respétalo. No es más que eso lo que pedimos. Vale. Si me permite la presidenta, solo decir que se nos solicitó un informe técnico. El informe técnico, porque la respuesta que yo di aquí no debía servir. Hoy veo que tampoco sirve el informe técnico y solo quiero hacer hincapié en que las directrices que se marcan en la herramienta de participación para unos presupuestos participativos, con esas directrices y sus criterios se han cumplido. Y no tengo nada más que añadir. Y de todas formas, en enero, cuando se pida a la ciudadanía las aportaciones, la ciudadanía, que no es tonta, precisamente, no vio las bocas como tú has afirmado. Guay, Iván Rodríguez. Bien, la ciudadanía ha visto las bocas antes de enero en fotografías y infografías de Getxoberri porque se publicó antes de enero, porque el contrato está adjudicado antes de enero. Entonces es bueno también decir las cosas como son. Yo voy a admitir por mi parte tal vez un error en la petición. Cuando yo pedía un informe técnico no me refería a un informe técnico del responsable de, ahora no sé cómo es comunicación, gobierno abierto y todas esas cosas, sino un informe técnico de los que se encargan de los contenedores. No de esto, pero eso reconozco que puede ser un error por mío, por no haber concretado hacia qué área técnica me estaba refiriendo. Y no, bueno, lo que estabas diciendo, ¿no sirve? No, claro que sirve. Sirve para dejar la diferente concepción de lo que es la participación para vosotros y para nosotros. Pero también viene bien a recordar todas estas normas que ponéis y lo estricto que sois para su cumplimiento cuando os interesa. Los primeros presupuestos participativos que sacasteis decían expresamente, aparte de otras lindezas, que no se iban a admitir propuestas referidas al urbanismo. Esto lo decían los primeros presupuestos, los que estábamos en esto nos acordamos. De aquellos primeros presupuestos participativos sacasteis una partida para arreglar el parque y la pendiente de Generachu. Hombre, vosotros ponéis la norma, vosotros la saltáis cuando os interesa. Pero en este caso no es un tema de normas. Es, evidentemente, y discrepo de lo que tú has dicho en eso, sí sirve. Sirve para ver la diferente concepción que tenemos de lo que es la participación ciudadana. Lo vuestro es preguntar para hacer lo que os dé la gana y nosotros lo nuestro es preguntar para respetar lo que se propone y llevarlo a cabo. Sin más, nos guste o no nos guste, porque en eso consiste la participación ciudadana.
Vale, es que ricasco. Si os parece, entramos ahora en las preguntas que están por escrito, que creo que por otro lado todos los grupos municipales tenemos conocimiento, se han enviado con el orden de día y lo que sí os pediría es que, si os parece, vais leyendo la pregunta. La primera es la que hace referencia a la solicitud de información de los proyectos mandados por el Gobierno vasco para solicitar ayudas europeas. Sí. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca de los proyectos independientes de las áreas de esta comisión que afecten a Guecho, que forman parte de los 60 mandados por el Gobierno vasco para solicitar ayudas europeas. Una pregunta en los mismos términos que se ha planteado a otras comisiones. En principio, la respuesta va a ser común para las mismas comisiones y paso a contestarla. Sería, pues en primer lugar, decir que lo que estamos hablando es de un documento de trabajo enviado por el Endacari al presidente del Gobierno español con fecha 12 de agosto del 2020, en el que se recopila una relación inicial de proyectos tractores para dar respuesta a las demandas de la Unión Europea de identificación de proyectos que respondan a los ámbitos de transición tecnológico-digital, energético-medioambiental y de la recuperación económica y el empleo, desde una perspectiva de cohesión social y territorial. Un marco de recuperación y resiliencia que, como ha dicho el consejero del Gobierno vasco de Hacienda en el Parlamento, se concibe como una herramienta fundamental para convertir los retos de la pandemia del coronavirus en una oportunidad de recuperación económica y de crecimiento sostenible e integrador. El Gobierno vasco ha presentado, por lo que todas y todos sabemos, un documento borrador, un listado de trabajo, con diversos proyectos derivados de la identificación de los proyectos públicos interdepartamentales e interinstitucionales, así como público-privados que puedan encajar en el marco establecido en el mecanismo de resiliencia y recuperación. Un texto que, sepamos, no se ha presentado en Europa, sino que ha sido remitido solamente al Gobierno español y cuenta con proyectos tractores, tanto institucionales públicos como privados de interés para Euskadi, para Vizcaya y, como no, para Guecho. Y todo lo relacionado con la transición energética, la transición ecológico-medioambiental, la transición tecnológico-digital, las infraestructuras de movilidad unidas a la transición ecológica y la digitalización o la generación de empleo y a la cohesión territorial y, por supuesto, a la salud, son cuestiones que evidentemente van a afectar a Guecho, unidas a la recuperación de esta pandemia. Guecho, por supuesto, va a estar en todos los ámbitos donde se trabaje la recuperación y será el Gobierno vasco y el Endacari quien informe del desarrollo de este documento de trabajo. Vale, ¿beste norbait? Vale. Una pregunta respecto a esto. Sé que se ha hablado en la anterior comisión, pero me gustaría recalcar el hecho de se está haciendo mención clara a que Guecho va a estar en esa lista de proyectos que se han pedido. El ayuntamiento dispondrá de esa información, porque afectando al propio municipio y hablando de la recuperación de la pandemia y de creación de empleo, me imagino que de cara a la preparación también de los próximos presupuestos habrá cierta información. ¿Se nos podría hacer llegar, aunque sea la mención, a qué proyectos se está pidiendo financiar? Pues como os he contestado en la anterior reunión, nos remitimos a la respuesta que hemos dado. Son proyectos transversales y que esos afectarán, como lo he contestado. Pero proyectos transversales se dan porque saben ustedes cuáles son, obviamente. Repito que me remito a la respuesta que acabo de dar. Pasamos a la siguiente pregunta por escrito, es también del Grupo Popular. Lurpeko pasabideetan bideo zaintzeko kameran instalazioari buruzko informazioa eskatzea. Javier Elorza. Voy. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca de la situación en la que se encuentra la instalación de cámaras de videovigilancia en los pasos subterráneos del municipio, puesto que se aprobó su colocación en el pleno del 29 de noviembre de 2019, en el que se aprobaron los presupuestos de 2020, y en la comisión del 21 de noviembre del mismo año, y aún no se han instalado.
Bien, pues en relación a esta pregunta, decir que la instalación de cámaras de videovigilancia en los pasos subterráneos del municipio conllevaría la posterior regularización y autorización por parte de la Comisión de Videovigilancia y Libertades dependiente de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno vasco. La instalación de cámaras de videovigilancia en lugares públicos debe realizarse en base a la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, y por el Decreto 168/1998 de 21 de julio, por el que se desarrolla el régimen de autorización y utilización de videocámaras por la Policía del País Vasco en lugares públicos, regulando por la ley orgánica anteriormente citada. La instalación de videocámaras en estos lugares no cumple con los anteriores criterios que se siguen por parte de la Comisión de Videovigilancia para autorizarlas en cuanto a la justificación de la idoneidad, de la justificación de la necesidad de la instalación, antecedentes de incidentes, índice de criminalidad en la zona, evaluación de riesgos en la zona, riesgos específicos, coste económico del bien a proteger, etcétera. Que la misma vigilancia no pueda ser realizada mediante presencia policial y, por último, que la valoración de la proporcionalidad de la instalación solicitada en cuanto a las personas que podrían ser identificadas por las cámaras y las circunstancias en las cuales se hallen aquellas personas en el momento de ser captadas esas imágenes. Por lo todo ello, en principio, al ver que no van a ser poder legalizadas, pues no se van a colocar esas cámaras, sin perjuicio de que se intente mejorar la situación en cuanto a luz de esos subterráneos, que en su caso se vea que sean necesarios y que puedan tener esas mejoras. ¿Alguna cuestión al respecto? Vale. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que hace referencia a la solicitud de información relativa a las acciones de difusión del área de promoción económica para negocios hosteleros con servicio de comida a domicilio. Vale, Javier Elorza. El área de promoción económica y empleo ha puesto en marcha unas acciones de difusión para los negocios hosteleros que tienen el servicio de comida a domicilio. El Grupo Municipal Popular de Guecho solicita que se nos informe cuáles son las medidas que se están llevando a cabo en este servicio de difusión y cuántos establecimientos hosteleros se han puesto en contacto con el área. De alguna manera ya está. Vale. Bueno, he dado algo de información general. Comentaros que ya desde el viernes 6 pues, se les mandó ese email masivo, ¿no? Como decía, estamos aquí para ayudarte cuando puedas necesitar. Si tienes servicio takeaway o delivery, dinos para difundirlo si estás valorando. Se ha hecho en formato PDF, se está publicitando y al día de hoy, efectivamente, una primera atacada eran 30 y ahora están 53. En el poco tiempo que llevamos, creemos que ha tenido bastante aceptación y creemos que vamos a seguir trabajando en herramientas que puedan agilizar, y porque yo creo que el sector hotelero, por lo menos lo que nos ha comentado es que lo ha acogido vamos, les ha gustado y habría que trabajar pues un poquito más con ellos y hacerlo más dinámico. Si podríamos abrirlo un poquito más para que ellos puedan publicitar, y para eso estamos abiertos y seguiremos trabajando ahí. Vale, Iván Rodríguez. Sí, bueno, el envío de comida a domicilio tiene una legislación concreta, no todos los bares lo pueden hacer. Pero en Guecho... que el envío de comida a domicilio tiene una legislación concreta, no todos los bares lo pueden hacer. Pero en Guecho da la casualidad que existe una empresa que se dedica a trasladar comida a domicilio de unas empresas a otras. No sé si existen más, pero conozco una que se llama Patapalo. Se nos ocurre que el ayuntamiento podría llegar a un acuerdo, a un convenio con esa empresa que se llama Patapalo, para que aumente su plantilla esporádicamente, por ejemplo, con gente en bicicleta, y que sea esa empresa quien traslade la comida a domicilio de los bares a los domicilios, porque los bares no lo pueden llevar, hay que ir a recogerla.
mientras que si fuese esta empresa sí lo podría hacer, porque eso sí está permitido, y al tiempo, por ejemplo, el ayuntamiento podía sufragar ese gasto. Se nos ocurre que eso es una actuación que facilitaría la labor de los hosteleros, que no tiene por qué ser muy cara y que se puede poner en marcha rápidamente con un convenio con esta empresa o con cualquier otro asistente. Bien, recojo... Ahí. Recojo la solicitud. Del inicio de tu intervención, Ivo, sí que recojo y comparto que les está costando a los hosteleros esa legislación que es cambiante. Además, ha habido algunos cambios últimamente y en ese sentido sí que Promoción Económica les está asesorando, mandando esa información. También les hemos pedido que obviamente estén de alta en los correos, lo tengan actualizados por ese lado, y luego obviamente escucharles en qué se les podría ayudar, que puede ser posicionamiento, difusión, y tu solicitud pues también la recogemos, ¿no? Bai, eskerrik asko, beste norbaitek es... Bueno, pues, hurrengora. La siguiente es una pregunta de Elkarrekin Podemos. Si os parece, pasas a darle lectura. Sí. Voy a ir por partes, son 3 de diferentes temas. El primero es de terrazas. Preguntábamos precisamente si se van a habilitar ayudas a las y los hosteleros que tengan terrazas de forma específica, y nos referimos a dar permisos con mayor facilidad a quien lo solicite cuando se les permita abrir de nuevo, más espacio para mantener distancias, etc. Bai, Iñigo Kitxa. En el tema de terrazas, bueno, ya sabéis que, como hemos comentado antes, en pleno ya se llevó una bonificación del 50%. Como también sabéis, se flexibilizó para poder ocupar aparcamiento con la colaboración de infraestructuras, etcétera. Se están solicitando ese tipo de terraza. Es verdad que bueno, hay cierto número de requerimientos en cuanto a que las solicitudes pues no están completas, y en ese sentido, pues viendo ese problema, pues intentaremos trabajar para solucionar esos. Vale, por completar, ¿les ha llegado a todas las partes interesadas esa flexibilización que se hizo con el tema de las terrazas? Y más que nada por saber cuántas peticiones han llegado, porque puede haber llegado algunas y puede haber habido pues, alguna que no esté completa, y se está ayudando a que se haga de una mejor manera para poder dar trámite. Pero ¿cuántas se han recibido? Y sobre todo si el área las considera como un buen número, como que se ha llegado a quienes lo podían necesitar, como evaluación, digamos. Vale, números exactos no tenía porque no tenía la pregunta concreta en ese sentido, pero sí que hay cerca de 20 que están a falta de algo, por lo cual hay un aumento de esas solicitudes, es evidente. Venga, Sí, hago la siguiente. Es sobre taxis. Solicitamos conocer si hay algún informe que evalúe la situación de las y los taxistas de Getxo para tener en cuenta posibles soluciones, y si se está evaluando medidas como ayudas directas o publicidad en los vehículos para ser habilitadas lo antes posible para este sector. Y si se ha retomado el contacto con los responsables para actualizar esta información y atender estas demandas. Vale, bueno, respecto a taxis, lo que he traído un poco, pues para ser lo más reciente, es que en septiembre sí que hubo una reunión de la mesa sectorial dentro del foro consultivo donde participaron los taxis y donde sí solicitaron pues varias acciones, ¿no? Una, pues si era posible tener más publicidad en ese sector, y otro el que hace relación a aportar publicidad dentro de los taxis, o sea, que ellos pudieran, pues como hacen otras líneas de transporte, y sobre eso pues se está en contacto con Régimen Interior, están trabajando porque bueno, supongo que tiene algunas afectaciones y están en contacto para poder hacer una solicitud conjunta a ellos y que sea valorada. Vale, entiendo.
No sé si se oye. Sí, que se está haciendo ya algo para llevar a cabo esas medidas solicitadas en ese foro, ¿no? Por el sector de taxistas. Sí, Sí, desde vale. que el foro sale desde promoción económica, obviamente, ahí afecta a todo el ayuntamiento y sí que se está promocionando para que todos los departamentos afectados pues trabajen en la medida, sean conscientes y ayudar a los sectores que a veces pues no saben cómo hacer esas solicitudes, vamos a llamarla de derecho administrativo, etcétera, y eso está en marcha. Vale, es que quizá también cuando hablemos de las medidas habría que ver en qué situación se encuentran para ver si hay alguna medida como el tema de las tasas y demás, a ver si también se les puede ayudar, además de esa medida con el tema de la publicidad. Vale, y la última pregunta era precisamente con las ayudas al comercio local. Hace unos meses planteamos saber la situación de la plataforma del Vizcaya Digital Market. Solicitábamos conocer si se va a impulsar su actualización junto a la Diputación Foral de Vizcaya y Cecovi para poder dar espacio digital a los comercios que más lo necesiten para vender sus servicios o productos en un momento tan complicado como el actual. Estuvimos leyendo el informe que se nos hizo llegar, sabemos que era hasta el 2019 y parece que aparentemente se ha dejado morir esa plataforma y estando ya disponible y después de haber hecho los comercios un esfuerzo pues grande para muchos a la hora de llenarlo de contenido cuando se les pidió, sí que nos parece que puede ser un momento para ponerse las pilas y utilizar ese espacio digital que ahora está funcionando, aparte del resto de medidas, como os ha comentado, de apoyar el tema de takeaway, delivery y demás, porque bueno, creemos que ahora mismo todas las medidas son necesarias. Comentar o repetir que como esta pregunta ya no la habéis hecho, como se dijo en la comisión del pasado mes de febrero, creo que fue, Cecovi, el proyecto de Cecovi lo hace en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Guecho sí que participó como un proyecto piloto, aunque lo lidera Cecovi. Entonces, bueno, en principio, no, por lo que me trasladan de promoción, no nos han vuelto a llamar ni a poner en contacto para hacerlo. Ahora, si es una preocupación de los comercios y lo pueden llevar al foro y quieren que en esto cambiemos y seamos activos, les llamemos o lo despertemos o lo activemos de alguna manera, pues lo planteamos en el foro y nosotros haremos esa acción. Vale, gracias. Es que puede ser que Cecovi no se haya puesto en contacto, pero igual es el momento de que sea el ayuntamiento el que a través de la Diputación Foral de Vizcaya y otros ayuntamientos grandes que puedan estar interesados en este proyecto, sea el momento de decirle a Cecovi que, bueno, todas las medidas son necesarias y que si esto ya está en marcha, pues que hagan uso de ello, ¿no? Porque al final, ya digo, había una lista interesante de comercios y puede ser que ahora mismo les venga muy bien una medida más como esta y, bueno, si se puede tomar un papel activo, pues probablemente sea mucho más positivo que no hacer nada o dejar que Cecovi haga algo. Entonces, bueno, aparte de trasladar nosotras esa petición de poder saber por parte del ayuntamiento si se puede hacer algo, o sea, que se llame desde el propio Ayuntamiento a Cecovi para preguntar si es posible hacer algo con esta plataforma y también plantearlo de forma activa en el foro de contraste con el comercio, no esperar a que nos lo pidan, sino ofrecer a ver si les interesa de manera que salga del propio Ayuntamiento como propuesta. Recojo vuestra solicitud de que pasemos a la parte activa y lo metamos en el foro tanto de su mesa como en el contraste político. Iván Rodríguez. Bueno, yo voy a discrepar un poco. Por nuestra parte, sí nos parece importante que se aborde una estrategia digital o de digitalización en su integridad para el municipio de Guecho. Es hora de que se haga eso con compromisos reales de presupuestos y demás. Discrepamos en que Vizcaya Digital Market sea el camino, lo dijimos en su momento, nos pareció que era aquellos 35 o 37.000 euros, no me acuerdo, nos pareció que estaban tirados a la basura, el tiempo nos ha dado la razón, aunque en aquel momento nos llamasteis un poco de todo. Pero desde luego Vizcaya Digital Market, tal y como está concebida actualmente, no es una solución, a nuestro entender. En cualquier caso, lo que compartimos absolutamente con la propuesta del Elkarrekin Podemos es que se convoque esa mesa de contraste o de lo que sea, que a la vista de la última reunión que tuvimos parecía que tenía prevista su convocatoria 1 o 2 veces al año. Parece que la situación va a obligar a que se convoque de otra forma y se tengan en cuenta diferentes propuestas. Que es necesaria una estrategia de digitalización de los comercios está clara, no va a ser tampoco la panacea, no se venda la panacea.
pero no creemos que Vizcaya Digital Market y la experiencia pensamos que así lo muestra, tal y como estaba concebida, para todos los comercios de Guecho sea una solución. Puede ser para un sector muy determinado, para una venta de productos muy determinada, pero hasta ahí. Entonces, que se tenga eso en consideración también, por favor. Bien, Pizza. tenemos en consideración. Creo que esto lo que requiere eso, pues un debate profundo y creo que todos estamos de acuerdo que sí que esa digitalización es necesaria, que costará más o menos. Habrá que ver qué perfil tenemos de comerciantes, ¿no? Y debatiremos allí si se sigue esta línea o se abre otra, que podría ser, obviamente, yo estoy abierta a ambas. Vale, es que ricasco. Bueno, pues si no hay más preguntas entre los y las concejales, pues sería el momento de las preguntas de la ciudadanía. Perdón, yo quería hacer algunas preguntas sin registrar antes de dar paso a las preguntas de la ciudadanía. Vale. Tengo dos muy breves. Teniendo en cuenta, Laura, que es lo que pido es sí, brevedad. muy breve. La primera es para el área de euskera. En el tema del Euskara al Día queremos hacer un ruego. Ya, no Sí, pero es un rogo, vale. Pero quiero dejar Deja constancia constar el rogo. Solicitamos que como Ayuntamiento de Guecho se haga una foto de la corporación para dar apoyo público a este evento cultural, que hace 2 años también lo hicimos desde las portavocías de los diferentes grupos que componíamos la corporación y además queremos seguir el ejemplo de las Juntas Generales y del Parlamento Vasco. Sabemos que se hizo una foto en Guecho con la presentación del Euskara al Día, creemos que ahí a quien se le está dando el protagonismo, lógicamente, era agentes sociales de todas las personas que querían participar y creemos que como Ayuntamiento debemos apoyar y dar visibilidad al Euskara al Día que bueno, está a punto de empezar y creemos que puede ser positivo, igual que han hecho también en otros ayuntamientos. Y la segunda es una pregunta muy breve. Con el tema de la exposición pública de la OTA, quiero preguntar aquí para saber si ese periodo de exposición pública del que se ha hablado antes se ha alargado y se ha cambiado los criterios de participación porque haya tenido la idea o haya podido incidir en la importancia de este proceso el área de participación ciudadana. No sé si ha tenido algo que ver, digo por cómo ha cambiado la forma de participar. Había abierto solamente un formulario en el tiempo que establecía la ley y se ha pasado a hacer mucho más público, se han pasado a poner urnas, se han pasado a poner pues mucha más publicidad y se ha ampliado el plazo. Entonces me gustaría saber si ha tenido que ver algo el área de participación, porque me parece que es positivo precisamente y bueno, ya que aquí estamos para poder hablar de participación, lo traslado a este foro. Bueno, en la anterior comisión de territorio, tu compañera ha preguntado algo parecido, le ha contestado la presidenta de la comisión y responsable precisamente de infraestructuras en ese sentido, y le ha dicho que no era un proceso, que no es un proceso participativo como tal, sino es un periodo que se ha alargado para presentar alegaciones o sugerencias. Como establece la ley, sí, claro. Lo sé, dispongo de esa información. Lo que quería saber es cómo el formato de recogida ha cambiado y es muy similar al que se ha utilizado en otros procesos participativos, aun sabiendo que no es un proceso participativo como tal o no se considera así. Quería saber si había salido alguna de estas ideas nuevas para esta exposición pública de este área. Pero bueno, me doy por respondida como que no y que se ha decidido alargar ese periodo con un criterio distinto. No sé muy bien cuál, ni cambiar el sistema, pero bueno. Vale. Si no hay más cuestiones o más preguntas entre los y las concejales, por favor. La right. Sí, se ha recibido una pregunta de una vecina de Guecho que se llama Begoña San Martín, que se ha recibido un escrito de una ciudadana de Guecho que se llama Begoña San Martín. Mediante ese escrito quiere poner en conocimiento de esta comisión una serie de hechos relativos a una tercera persona, hechos que pueden constituir o pueden afectar a la intimidad de esta tercera persona. Por lo tanto, esta secretaría considera que no se debe proceder a dar lectura al mismo
puesto en conocimiento de la presidenta de esta comisión, le cedo a ella la palabra para que haga las manifestaciones oportunas. Bueno, pues tras lo explicado por la propia secretaria de la comisión, solamente me queda decir que al finalizar esta comisión, porque lo que pide en el escrito es que se implique la comisión, pues al finalizar esta comisión se entregará a cada miembro de la misma una copia del escrito que ha sido planteado para dar cumplimiento a su... Pues queda ahí si es un ruego o no. Bueno, nosotros hemos podido entender que es un ruego y por lo tanto se hará entrega a cada miembro de la comisión de ese escrito, siendo conscientes de que ahí hay datos pues que pueden afectar a la intimidad. Y asimismo, lo que se ha hecho es, teniendo conocimiento de ese escrito y planteado a esta comisión, también se ha dado traslado a la policía local para que en su caso esta clarifique las cuestiones planteadas en el mismo. Vaya, Iván Rodríguez. Sí, bueno, pensamos que había formas de leer el escrito, nosotros lo tenemos, me imagino que el resto también igual se os lo ha enviado, pero bueno, nosotros lo tenemos, nos parece que lo que plantean en el escrito es muy grave, si es cierto lo que se plantea en el escrito es muy grave, entonces, más allá de dar traslado a la policía municipal para que investigue, para que aclare lo que se plantea en el escrito, lo que nosotros pediríamos sería un expediente, una investigación en toda regla en la policía municipal. A ver, un segundo. Estamos hablando de una cosa, de un escrito donde se van a pedir una serie de cosas que, por lo menos este grupo, un momento, él está interviniendo sobre un tema que nosotros no tenemos noticia. Porque es que si no, no puede quedar grabado bien. Entonces, por eso digo que en este momento quien estaba haciendo uso de la palabra, sin perjuicio de que luego se te pueda ceder la palabra, era Iván Rodríguez. Entonces, que termine, luego doy la correspondiente explicación si procede y te explico. Se está hablando de un escrito en el que presenta unas cuestiones que puede afectar a la intimidad de una persona y, igual no lo he dicho, pero hace referencia a unas posibles actuaciones de la policía local. Igual con eso aclaro un poco. Y al respecto, Ivonne tenía la palabra, cuando acabemos te cedo la palabra. Bien, yo por aclarar, sin entrar a lo que dice el escrito, lo que describe en el escrito es con fechas y hechos puntuales, es lo que se podría considerar como la persecución de una persona en diferentes momentos, tanto por la policía municipal como por parte de la Ertzaintza, con hacer un resumen de lo que nosotros entendemos por escrito. Por eso nos parece grave. Entonces pedimos que, más allá de que la policía municipal aclare algo, yo creo que lo que procede es que sea la policía municipal o sea quien sea, igual es mejor que sea alguien de fuera de la policía municipal, investigue qué es lo que ha ocurrido y, desde luego, si hay que sancionar a alguien, se le sancione. Porque si lo que se describe en ese escrito es tal cual, nos parece muy grave. Nos parece muy grave. Haya hecho la persona lo que haya hecho. Nos parece muy grave. Entonces, la petición es que más allá de una petición de aclarar los hechos, que se abra un expediente, que se investigue a fondo qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo y que, si procede una sanción, se sancione. Y sin, como diría el otro, sin miramientos. Bye. Javier Elorza. A ver, sin entrar de lo que se está tratando, me parece un desorden que hemos permitido que se esté hablando de un tema de que alguien conoce o tiene información de unos papeles que yo no tengo. Es decir, lo que no termino de entender, que puedo llegar a entender que no se haya querido entregar antes, pues porque efectivamente afecta a terceras personas o hay datos que no se pueden poner en una grabación, pero lo que no termino de entender es que se permita tratar ese asunto, como veo que se ha permitido tratar ese asunto cuando hay miembros de esta comisión que es que no tenemos ni idea ni de qué va la cosa, cuando ya estoy viendo que otras personas ya lo saben. Es decir, si no podemos hablar, porque no se puede hablar, porque hay unas actuaciones que afectan a terceras personas, pues no se habla y lo hablamos cuando ya tengamos todos los papeles, pero lo que no me parece ordenado es que estemos hablando de una cosa en la que parte de los miembros de esta comisión no tenemos ni idea de lo que va. Vale, pues ahora en lo que respecta como moderación del debate, yo le he cedido la palabra
a Ivonne porque no sabía lo que iba a decir, él puede tener conocimiento porque alguien, entiendo, que quien haya presentado ese escrito se lo ha hecho llegar. Yo lo que quiero dejar constancia es que el escrito entra por registro, se presenta para que tenga conocimiento esta comisión y la forma que se tiene que hacer es, creo, como lo hemos hecho. Damos conocimiento de que no vamos a dar lectura al mismo porque hay datos que pueden afectar a la intimidad de esa persona o de esas personas, en su caso, y lo que sí creo y comparto contigo es que la afirmación que ha hecho él, porque tiene conocimiento por una vía que no es la de la comisión, no era el momento para sacarlo aquí. Eso sí que lo hago, pero sí, es así. Los datos que se tienen, tú los tienes conocimiento porque a ti te ha llegado por el motivo que sea, que no entro, pero lo que esta comisión no tiene todos sus miembros es conocimiento de los mismos y, por lo tanto, no es motivo de debate. No es motivo de debate ni motivo de explicación. Si es grave, si no es grave, además, porque los demás no cuentan con esa información. Con posterioridad a que tengan ese documento, se podrá calificar. Se toma en cuenta lo que tú has planteado, pero repito que porque tú tenías esa información, que quede claro que esa información te habrá llegado a ti por la forma que fuera, pero no a través de ni la presidencia ni la secretaría de esta comisión. Eso quiero que quede claro y que, por lo tanto, no sabe el resto de los corporativos y corporativas de lo que estamos hablando. Dicho lo cual, lo he dicho antes, se abrirá una actuación, una investigación, llámale como quieras, para que se clarifiquen las cuestiones que ahí se han planteado y, evidentemente, clarificadas las cuestiones, contrastadas las cuestiones que se plantean, se tomarán las decisiones que se consideren oportunas. Entre ellas, una de ellas puede ser realmente abrir una investigación penal o haber una investigación disciplinaria o lo que dé lugar a esa situación. Pero como no cuentan con esa información, no voy a seguir hablando ni seguir valorándolo, porque no cuentan todos los miembros de esta comisión con el mismo conocimiento y no tienen capacidad de intervenir ni de hablar. Con lo cual voy a dar por zanjado este tema, Ivonne. No, lo siento. Voy a dar por zanjado este tema. Vale, si no vas a hablar sobre este tema, bien, pero sobre este tema no quiero que lo menciones. Vale. Lo que quiero decir es que entiendo que hay otros procedimientos para tratar este tema, no quiero entrar al tema. Si no estoy equivocado, el reglamento municipal contempla la posibilidad de que haya partes de las sesiones que sean privadas. Si no estoy equivocado, todos los que estamos aquí tenemos obligación de guardar secreto por ley en aquellas sesiones o cuestiones que son privadas. Esto por un lado. Por otro lado, el propio Reglamento de Protección de Datos contempla la posibilidad de cómo se puede abordar este tema, disgregando los datos, no diciendo el nombre de la proponente. Entonces, podríamos conocer los hechos. Entonces, lo que pido es, ya hemos llegado a este punto, podríamos haber tenido también el texto del que habláis al principio con esta advertencia en un inicio para cómo se tratan los datos y demás. Lo que quiero simplemente de cara a procedimiento es que si en futuras ocasiones nos encontramos con esto, yo creo que procede en todo caso siempre tratar lo que presenta la ciudadanía, y el reglamento y la ley nos dan opciones para cumplir escrupulosamente la ley de protección de datos, que en este caso es cierto que afecta, pero a la vez tener conocimiento de los hechos que se denuncian y el tema. Eso es lo único que quiero decir. Y para que quede claro también, nosotros tenemos el escrito porque la persona que ha interpuesto el escrito nos lo ha remitido ella directamente. Bien, pues aclarado que el procedimiento por el que se ha optado es por el que he dicho, se va a entregar, tengo aquí una copia para cada miembro de la comisión, se va a entregar ahora el esto y luego seguirá el procedimiento que tenga que seguir en virtud del contenido que tiene el mismo. Bye. Es cierto, como dice Ivonne, que el debate puede ser secreto, pero este debate es público, entonces la decisión de que la secretaria la ha trasladado a la presidenta es que, siendo un escrito que hace referencia a, como veréis, cuando la presidenta os ha trasladado el escrito, hace referencia o puede afectar a datos de la intimidad por las manifestaciones que la ciudadana hace respecto a esa tercera persona, en un debate público como el de hoy, evidentemente ese escrito no se puede leer. Esta comisión no está negando el derecho al acceso a ese escrito de los corporativos. De hecho, es lo que ha explicado la presidenta. Se os va a dar traslado del escrito inmediatamente una vez que se finaliza esta sesión, en el que no se ha leído este escrito por su carácter público.
y por no queremos perjudicar a esa tercera persona a la que hace alusión Begoña San Martín. Ella misma hace manifestaciones que pueden afectar a la intimidad de esta persona. No vamos a entrar en más debate, Ivonne. La postura técnica de la Secretaría contrastada y trasladada a la presidencia ha sido esa, y la opción que ha tomado esta presidencia ha sido el reparto de esta documentación para que luego, con esa documentación y siendo conscientes, no hay ni que repetirlo, pero ni que de repetir que estos datos son de carácter personal, pueden afectar a la intimidad, el uso correcto que no dudo que vamos a hacer cada uno de los y las corporativas. Y a su vez he advertido que se abría una fase de investigación, de aclaración de cuáles son esos hechos que aquí se denuncian. Teniendo en cuenta la hora que es, entrar en disquisición, es que está aclarado, es que no, la hora que es, sí, está aclarado la postura que se ha mantenido, la postura que ha mantenido la postura técnica, de asesoramiento técnica jurídica de la Secretaría de la Comisión a la Presidencia, y está claro, no vamos a seguir con este tema. Por lo tanto, como estábamos en el momento de intervención de los ciudadanos, si os parece, damos por terminada la sesión, que empieza ahora la siguiente comisión.